Bien, muchachos, continuando con nuestro tema de la electricidad, quiero que conversemos en esta sesión acerca de esto, que resulta ser muy importante y muy trascendente para toda la parte de electricidad, más aún pensando en la electricidad dinámica, ¿verdad? Me refiero a la diferencia de potencial. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y nos acordamos que habíamos considerado una carga puntual positiva, ¿verdad? Ya sea una esfera, una carga puntual, la verdad que da lo mismo eso, ¿ya? Pensemos en una carga puntual cargada positivamente. Y cerca de ella vamos a ubicar un punto A, cualquiera. Vamos a ubicar un punto B, también donde nosotros queramos, ¿ya? Y vamos a instalar nuestra acostumbrada carguita de prueba, ¿ya? Ahí vamos a instalar una carguita de prueba Q sub 0. ¿Qué sabíamos hasta ahora? Sabíamos que esa carga de prueba se va a mover, en este caso de A hacia B, producto de una fuerza que fue generada por el campo eléctrico que está cerca de esta carga puntual, ¿verdad? Como esta carga la he definido positiva, esta carga de prueba bien sabemos que también lo es, esta carga entonces se va a desplazar de A hacia B, producto de esa fuerza. ¿Qué es lo que veíamos antes? Esto ya el mismo dibujo incluso lo hemos visto. Pero ¿de qué nos vamos a preocupar ahora? Cuando esta fuerza actúa sobre la carga de prueba, la desplaza de A a B. Escúchenme bien, la fuerza la desplaza. ¿Y qué concepto se nos viene a la mente cuando hablamos de fuerza y cuando hablamos de desplazamiento? Me imagino que se están acordando. Del trabajo. Es decir, cuando esta fuerza desplaza a la carga de A a B, lo que está efectuando es un trabajo, ¿cierto? Para que la carguita se mueva entre los puntos A y B. Es decir, hay un trabajo efectuado sobre esa carga de prueba. Bueno, a esta relación, muchachos, esta relación trabajo sobre la carga de prueba es lo que se conoce como diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo vamos a escribir, lo vamos a denotar como BA menos BB. Esto se puede hablar también como delta D, diferencia de potencial, que significa BA menos BB. ¿Y qué es? ¿A qué corresponde? Corresponde a la relación que hay entre trabajo y la carga de prueba. O si bien quieres, corresponde al trabajo que la fuerza realiza para mover la carga de prueba entre los puntos A y B. ¿Ya? Este concepto, muchachos, que estoy remarcándoles acá, ese concepto es el concepto de diferencia de potencial. Muchas veces es usual también que a eso se le llame voltaje, ¿ya? El voltaje o incluso la tensión eléctrica son sinónimos. Podemos usarlos como sinónimos. A mí me gusta hablar de la diferencia de potencial por lo que significa, por lo que les voy a pasar a contar en un ratito más, ¿ya? La diferencia de potencial entonces entre el punto A y B corresponde al trabajo que la fuerza hace para llevar a la carga de prueba entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Espero se esté entendiendo. Ahora, y aprovechando la relación, como el trabajo, ustedes bien saben que se mide en Joule, ¿verdad? Y como la carga, ustedes bien saben que se mide en Coulomb, es decir, Joule sobre Coulomb sería la unidad de medida de la diferencia de potencial. Y obviamente, en honor siempre a quien trabaja mucho en esto, el que hace las investigaciones, ¿cierto? En honor a ellos se les genera una unidad de medida. Bueno, Joule sobre Coulomb no es la excepción.
Joule sobre Coulomb es lo que nosotros conocemos en electricidad derechamente como volt. El volt, en honor a Alessandro Volta, que fue quien trabajó mucho en estas materias. ¿Ya? Resumamos entonces. Si yo tengo una carga que está generando un campo eléctrico, ese campo eléctrico logra generar esa fuerza que en este caso hace desplazar mi carguita de prueba desde un punto A hasta un punto B. Si yo considero ese trabajo sobre la carga de prueba, esa relación es la que conozco y la que conocemos ahora, ¿cierto?, como diferencia de potencial. ¿Ya? Que se puede denotar como VA menos VB o delta V. Está lo mismo. ¿Ya? Muchos le ponen incluso la V mayúscula, voltaje. Porque hablar de diferencia de potencial es igual que hablar de voltaje, es igual que hablar de tensión eléctrica. Caída de tensión le llaman algunos también. Bueno, hay varios sinónimos, pero el concepto es el mismo. Voltaje o diferencia de potencial, los más usuales. Trabajo medido en Joule, carga medida en Coulomb, Joule partido en Coulomb, entonces la unidad de medida de esta diferencia de potencial. Ya eso lo vamos a llamar volt. Si sabemos entonces, muchachos, que el voltaje o que la diferencia de potencial es el trabajo que se realiza sobre la carga que yo puse allí, veamos físicamente qué significa esto. Y ustedes, ¿cierto?, han escuchado y seguramente manejan mucho el concepto de voltaje en sus vidas diarias. Su teléfono celular, ustedes me imagino que saben con cuánto voltaje funciona el teléfono celular. Porque no funciona con 220 volts. Tú los cargas con 220 volts, pero al teléfono no le llegan 220 volts, ¿cierto? Si tú lo abres va a tener una batería, ¿cierto? Y en esa batería te va a decir con cuánto voltaje funciona. Una pila, la pila con que funcionan muchas de estas calculadoras, ¿verdad? Cuando hay personas que tocan teclado y el teclado también lo enchufan y funciona con cierta cantidad de voltaje. Entonces, ¿qué significa eso? Veamos algunos ejemplos. Cuando ustedes tienen una pila, la famosa pila seca, esa pila, ¿cierto?, que es una cosita así, ¿verdad? Esa pila tiene 1,5 volts. Ese es el voltaje, esa es la diferencia de potencial de una pila. ¿Qué significa entonces que tenga 1,5 volts? Fíjate, aquí está el concepto que quiero que lo manejes. Este es un positivo y este es un negativo. Quiere decir que si tú conectas este positivo con este negativo, ¿verdad?, va a circular de alguna forma que también ya vamos a ver, ¿cierto?, una energía que es capaz de mover cargas entre un borne, entre un terminal y otro. ¿Cuánta energía? Lo que indica el voltaje. Es decir, en este caso, esta pilita está moviendo, está utilizando, mejor dicho, una energía de 1,5 Joule para poder mover de un terminal a otro una carga de 1 Coulomb. 1,5 Joule para mover una carga de 1 Coulomb. Y esto te da 1,5 volt. Es, a fin de cuentas, energía que está moviendo, ¿cierto?, la carga eléctrica. Otro ejemplo. Les hablaba recién de los teclados. Pensemos que acá tenemos un teclado. Ya. Pensemos que ese teclado, esto es un teclado, ¿ya?, funciona con una diferencia de potencial de 9 volts. ¿Qué diferencia habrá entre esos dos? Bueno, la diferencia que hay es que para que este teclado funcione, cuando tú le enchufas el cordoncito, ¿cierto?, ahí con la corriente eléctrica, entre el positivo y el negativo, ¿cierto?, van a moverse 9 Joule, o van a utilizarse, mejor dicho, 9 Joule para mover 1 Coulomb entre esos puntos. Es decir, para que el teclado funcione necesita mucha más energía para que mueva las cargas. Si tú le pones una pila chica, una pila de esa AA que usamos todos, a un teclado, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa pila te entrega menor energía que la que el teclado necesita. Es así de simple. Ese es el concepto de diferencia de potencial. Es la diferencia que hay entre un
polo y otro para que por ahí se puedan desplazar estas cargas. ¿Ya? No sé, pues, nosotros en nuestras casas, en tu casa, utilizas, estoy hablando de Chile, no sé dónde van a estar viendo esto, pero en caso de Chile, usamos en nuestros enchufes 220 voltios. Es el voltaje que me tiene estas ampolletas encendidas, ¿cierto? Cuando yo enchufo mi televisor, ¿cierto? Es la energía que necesito para que el televisor funcione, ¿ya? 220 volts. Bueno, ¿qué significa? Me imagino que ya lo están descubriendo. Significa que para mover ese coulomb de cargas, acuérdense que era un coulomb además, me imagino que lo tienen tan presente, que era un coulomb, 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, para mover toda esa cantidad de electrones. Es decir, para mover un coulomb de carga, en este caso, estás utilizando 220 joules de energía. Fíjate la diferencia entre 220 joules y 1,5 joules. ¿Por qué yo no puedo llegar y conectar, no sé, pues mi calculadora? Si yo pudiera conectarla, se me agotaron las baterías, se agotó la pila, yo voy a hacer un invento y voy a conectarla directamente al enchufe. La voy a quemar. Lo más probable es que bueno, es seguro que lo voy a quemar. ¿Por qué? Porque mi calculadora está hecha para funcionar con, en este caso, 2 pilas. 2. Es decir, va a funcionar con 3 voltios. Para que mi calculadora funcione necesita de una energía de 3 volts que mueve la carguita de un coulomb. Y la voy a conectar a 220. Le voy a dar mucha más energía a una máquina que funcionaba con mucho menos. La voy a quemar. Va a salir humito de esa cuestión. Y al revés, ¿qué sucederá? ¿Podré yo hacer funcionar mi televisor con una pila? Un televisor que necesita 220 joules para que haga circular un coulomb de carga, obviamente no lo voy a poder hacer funcionar si le aplico 1,5. Porque usa 220 joules y le estoy dando 1,5 joules, una energía muy inferior que no va a ser capaz de acelerar. Esta vez no la va a quemar, porque no tiene la energía suficiente. ¿Te fijas? Pero si yo a algo que necesita poca energía le doy mucha energía, la quemo. ¿Ya? Otro ejemplo que me acabo de acordar, ¿cierto? Son las famosas baterías de auto. Que imagino todos conocen las baterías de auto, son de esa forma. Y en el común de los vehículos usan baterías de 12 volts. Bueno, la misma cosa, para que el vehículo te arranque, para que el motor de partida del vehículo te arranque, necesita un golpe de energía, un golpe de corriente, que lo saca de la batería. Solamente para eso. Y al hacerla funcionar entre el positivo y el negativo, ¿verdad? Hay entonces 12 joules moviendo la carguita de un coulomb. Siempre, muchachos, vean la diferencia de potencial como energía. Porque es la energía que está moviendo carga entre los terminales, ya sea del enchufe, más o menos, ya sea de los terminales de la pila, ya sea en el teclado, ya sea de los bornes de la batería. Siempre va a haber una diferencia de potencial ahí capaz de mover la carga. Cuando la pila se agota, cuando la batería se agota, lo que no hay es justamente esa diferencia de potencial. No existe ninguna diferencia entre el potencial de ahí y el potencial de acá. Por tanto, no hay energía y la pila no funciona, porque no existe esa diferencia de potencial. Entonces, por favor, acostumbrémonos que cuando hablemos nosotros de voltaje o de diferencia de potencial o de tensión eléctrica, lo que estoy hablando en el fondo es de la energía necesaria para que un aparato funcione. Aparato eléctrico me refiero. ¿Ya? Si enchufo o conecto una ampolletita, una simple ampolleta en nuestra casa, ¿por qué enciende? Porque hay 2 polos, 2 bornes, 2 contactos que tienen diferencia de potencial. Que en este caso la diferencia de potencial de nuestras casas, 220 joules. ¿Ya? Por favor, ese es el concepto de diferencia de potencial y quiero que lo tengan claro. Bien, muchachos. Espero esté entendiéndose esto de la diferencia de potencial. Ya sabemos qué es, ya sabemos qué relaciona trabajo
y carga eléctrica, ¿cierto? Y conocemos algunos ejemplos de aplicación. Pero si yo vuelvo a hacer el mismo dibujito de mi carga puntual, que era positiva, y consideraba mi punto A y consideraba mi punto B, el dibujo que tenía hecho hace un ratito, ¿verdad? Cuando yo pongo ahí mi carga positiva y se mueve de A a B, ¿cómo saber dónde hay más potencial eléctrico? ¿Habrá en A o habrá en B? Lo que yo sé es que hay una diferencia de potencial entre A y B, que viene dado por el trabajo capaz, ¿cierto?, de mover esa carga. Ya lo vimos. Pero la pregunta es, ¿dónde habrá más potencial? ¿En A o en B? ¿Y por qué? Veamos. El campo eléctrico genera una fuerza. La fuerza se aplica sobre la carga, ¿verdad? Y esa fuerza generó cierto trabajo mecánico. Y al generar el trabajo, ¿cierto?, sobre la carga aparece lo de la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial A menos B corresponde al trabajo AB sobre aquella carga. Pero preocupémonos del concepto trabajo. ¿Cómo es el trabajo en este caso? Acuérdense que había posibilidad de que fuera el trabajo positivo, trabajo cero, trabajo negativo. Cuando estudiamos trabajo mecánico eso lo vimos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo es el trabajo? Fíjate, la carga que yo puse acá, que es una carga de prueba, es una carga positiva. Como esta carga generadora también es positiva, hubo una repulsión. Es decir, el desplazamiento de la carga se produjo de A a B. ¿Verdad? Le empujó. La fuerza empujó la carga para allá. Es decir, la fuerza fue aplicada de A a B y el desplazamiento fue de A a B. Misma dirección, mismo sentido. Si hacemos memoria, de eso decíamos nosotros que existía entonces un trabajo AB que era totalmente positivo. La misma dirección y el mismo sentido, ¿verdad?, de la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, había un trabajo positivo. Ok, es decir, si hay un trabajo positivo, eso ahí arriba es positivo, ¿verdad? Trabajo es positivo y está dividido por mi carga, que dije que era una carguita de prueba. O consideremos ahora, ¿cierto?, cualquier carga, pero consideremos la positiva. Si la consideramos positiva, ¿verdad?, mi carguita de prueba que está ahí, también es positivo. Y la división entre positivo y positivo me va a dar positivo. ¿Y quién era trabajo sobre carga? Mi diferencia de potencial. Es decir, BA menos BB es positivo. Cuidado acá. BA menos BB es mayor que 0. Positivo. Y si BA menos BB es mayor que 0, ya sabemos cómo anda BA con BB, pues. Para que esta diferencia sea positiva, obviamente BA tiene que ser mayor que BB. Es decir, el potencial eléctrico que hay en A va a ser mayor que el potencial eléctrico que hay en B. ¿Verdad? Entonces, miramos nuevamente nuestro dibujito. En este punto, el potencial en A es mayor que el potencial que hay en B. La carga eléctrica positiva se movió entonces de A a B. Se movió de un punto donde hay mayor potencial eléctrico a un punto donde hay menor potencial eléctrico. Y eso grábenselo, por favor. Las cargas positivas siempre se van a mover desde potenciales mayores a potenciales menores. Las positivas. Bueno, pensemos a la inversa. Si eso sucede con la positiva, ¿qué pasa si yo pongo ahora acá una carga negativa en vez de mi carguita de prueba? Si pongo un electrón, por ejemplo, va a suceder lo contrario. Es decir, yo sé que el potencial mayor es el A y el potencial menor es B. Y si yo pongo una carga negativa, esa carga negativa ahora se va a mover hacia el otro lado, porque va a ser atraída por este. Por lo tanto, se va a mover desde potenciales menores a potenciales mayores. Y eso yo quiero que se lo graben, chicos. Una carga positiva siempre se va a mover desde
puntos con potenciales mayores hacia puntos con potenciales menores. Pero si tú ubicas una carga negativa, se va a mover desde un menor potencial hacia un mayor potencial eléctrico. ¿Ya? Eso es importante que lo conozcas y que te lo aprendas y que no te olvides, sobre todo para cuando trabajemos en circuitos eléctricos. Las cargas negativas se van a mover desde potenciales menores hacia potenciales mayores. Muy bien, pues, muy bien, y así seguimos avanzando en esto de la diferencia potencial. Vamos a ponernos ahora un poquito más específicos, ¿ya? Quiero que lleguemos al fin de cuentas a hacer lo mismo que hicimos para campo eléctrico, es decir, veamos qué sucede con la diferencia potencial en un campo uniforme, o cerca de una carga puntual, cerca de varias cargas y cerca de una esfera cargada. Sigamos más o menos la misma secuencia que hicimos para analizar campo eléctrico. Veamos entonces qué pasa con la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Hagamos memoria. ¿Dónde y cuándo teníamos un campo eléctrico uniforme? ¿Dónde era? Cuando teníamos dos placas planas paralelas. ¿Se recuerdan? ¿Ya? Si esta placa yo la cargo positiva y esta plaquita yo la cargaba negativa, dentro, o mejor dicho, entre estas placas se generaba un campo eléctrico uniforme, que era constante. ¿Por qué? Porque pusiera yo donde pusiera mi carguita de prueba, siempre va a estar supeditada a la misma fuerza eléctrica. Pusiera donde pusiera mi carguita, ¿verdad? La fuerza con que esa carga se va a mover es la misma. Había una fuerza constante y esa fuerza constante hacía que existiera un campo eléctrico también constante. ¿Ya? Y a esto le llamamos nosotros campo eléctrico uniforme, ¿se acuerdan? Ok. Analicemos entonces nuestra diferencia de potencial. Digamos que estas plaquitas ahora están separadas cierta distancia D, cualquier distancia. ¿Cómo calculo yo mi diferencia de potencial? Yo sé que la diferencia de potencial corresponde al trabajo, ¿sí?, que voy a realizar sobre la carguita para moverla entre los puntos A y B. En este caso, entre las placas A y B. Supongamos que la placa acá de la izquierda es una placa A, que es la placa positiva, y la de la derecha es la plaquita B, que es la placa negativa. Ahí están las dos placas, ¿ya? Si no se recuerdan de esto de las placas eléctricas, les recomiendo ir al link donde aparecía el el campo eléctrico uniforme. Bueno, dos placas, ¿cierto? No se fijen mucho en el dibujo, la verdad que no soy muy bueno para el dibujo. Dos plaquitas, la A positiva, la B negativa. Si yo suelto entonces entre ellas una carguita positiva, ahí está, inmediatamente queda supeditada a esa fuerza que la mueve de A a B, ¿verdad? Es decir, mi diferencia de potencial va a ser entonces el trabajo que realiza esa fuerza en mover la carga entre A y B. Ahí está. Diferencia de potencial, el concepto que estamos barajando hoy. Pero como este campo eléctrico es uniforme, resulta ser que el trabajo yo lo puedo fácilmente determinar. ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos el trabajo? El trabajo era fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. La fuerza actúa para la derecha. El desplazamiento de la carguita es para la derecha. Nuevamente, misma dirección y sentido. Si hay misma dirección y sentido, el ángulo, al fin de cuentas, entre la fuerza y el desplazamiento es 0 grados. Y el coseno de 0 grados, todos ustedes saben que es 1. Por lo tanto, el trabajo AB sencillamente es F por D. El trabajo que realiza la fuerza sobre esta carguita es F por D. No hay ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Ojo con ese dato. Estoy considerando las dos en la misma dirección y sentido. Bueno, si el trabajo es F por D, miremos acá que
sucede entonces con mi diferencia potencial? Corresponde al trabajo F por D partido en mi carguita de prueba. ¿Verdad? Voy a borrar un poquito para que podamos tener un poco más de espacio. Ya, ahí limpié un poco mi pizarrón para tener más espacio. ¿Qué estábamos diciendo, chicos? Hice de nuevo el dibujito, tengo la placa A, la placa B, mi carguita que la puse en rojo, ¿verdad? Se va a mover producto de la fuerza generado por ese campo uniforme, se va a mover de A hacia B. Si yo calculo el trabajo mecánico, ¿cierto? Que del movimiento que hace esta fuerza sobre la carga, el trabajo es fuerza por distancia por coseno teta. ¿Pero qué le estaba diciendo? Que la fuerza actúa hacia la placa negativa. ¿Y el desplazamiento de la carga hacia dónde es? Hacia la placa negativa. Es decir, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma direccionalidad, misma dirección y mismo sentido, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando hablo de coseno teta, eso se me simplifica tremendamente, porque teta en este caso es 0 grados. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Coseno de 0, 1. Por tanto, el trabajo me va a quedar F por D por 1, es decir, solamente F por D. Ese es mi trabajo, o el trabajo que hace la fuerza, para desplazar esa carga entre las dos placas. Si yo aplico ahora mi diferencia de potencial, que es trabajo sobre Q sub 0, me va a quedar F por D sobre Q sub 0. Y si recordamos, como es un campo eléctrico uniforme, el campo eléctrico sencillamente era F por Q sub 0, ¿se acuerdan? El campo eléctrico es la fuerza que actúa sobre la carga. Y por lo tanto, la fuerza en cuestión es E por Q sub 0. Por lo tanto, y finalmente, ¿qué puedo hacer? Decir que BA menos BB corresponde a F por D, es decir, F lo voy a anotar otra vez, por D sobre Q sub 0, o lo que es lo mismo, E por Q sub 0, que es F, por D sobre Q sub 0. Simplificamos los Q sub 0, quedándome que BA menos BB corresponde sencillamente a E por D. Fíjate qué bonito. Una forma de determinar la diferencia de potencial en un campo uniforme, es decir, entre dos placas paralelas, va a ser sencillamente multiplicar el campo eléctrico por la distancia a la que están las placas. Muy interesante, porque de aquí podemos sacar varias propiedades, varias cosas positivas para nosotros. Por ejemplo, si la diferencia de potencial es E por D, tienes otra forma ahora de encontrar el campo eléctrico. Antes la única forma con que encontrábamos campo eléctrico era F sobre Q sub 0. Ahora, si despejo acá el campo eléctrico, lo puedo obtener haciendo BA menos BB sobre D, que es otra forma de obtener campo eléctrico, ¿verdad? Otra cosa bonita que podemos sacar, como el campo eléctrico es diferencia de potencial sobre distancia, la unidad de medida de campo eléctrico ahora va a ser volt sobre metro. Volt, metro. Unidad de medida para el campo eléctrico. Siendo que antes, ¿cuál era la unidad de medida para el campo eléctrico? Newton Coulomb. Por lo tanto, y si quieres, y cuando quieras, totalmente a piacere, tú vas a poder decir que volt por metro es igual a Newton sobre Coulomb. Mira, porque son dos formas que tenemos de encontrar campo eléctrico. Y las dos valederas, en función de la diferencia de potencial, volt sobre metro, o en función de la fuerza y la carga, Newton sobre Coulomb. Otra consideración, muchachos, importante, y esto que no se les olvide, por favor. Cuando trabajamos con el trabajo el mecánico, valga la redundancia, dijimos que esto era 1. Es decir, tiene esta distancia que hay considerada acá, el E por D, esta distancia,
que al fin de cuentas es la distancia que hay entre las placas o la distancia que yo voy a considerar de movimiento de la carga, para que se cumpla esto, esa distancia siempre debe ser considerada paralela a la acción del campo eléctrico. O, si quieres, esa distancia debe ser perpendicular a las placas. La distancia siempre medida perpendicular a las placas. La distancia siempre medida en el mismo sentido que está actuando el campo eléctrico. Es la única posibilidad que esto se haga uno y que esto tenga sentido. ¿Estamos? Entonces, si en algún ejercicio, algún problema, a ti se te diera, no sé, por la distancia que hay entre el punto A y el punto C por acá abajo y te dan una diagonal, no consideres esa diagonal. Tú debes tener claridad en que la distancia que vas a considerar acá para el cálculo de la diferencia potencial sea perpendicular siempre a las placas. ¿Ya? ¿Qué otra consideración puedo hacer? Lo que a mí siempre me gusta hacer, porque se ve más fácil. Puedo graficar, pues. Yo puedo entonces generar una forma gráfica ahora entre BA menos BB, es decir, la diferencia potencial en función de la distancia. Y mira qué lindo lo que voy a decir. ¿Cómo anda BAB, cierto? O BA menos BB, que es lo mismo, en función de la distancia? Recuerda que el campo eléctrico es constante. Si es constante, claramente yo puedo entender entonces que BAB es proporcional a la distancia. Y por tanto, la curva que se genera en este gráfico va a ser de esa forma. ¿Estamos? A mayor distancia entre las placas, mayor es la diferencia de potencial. Porque el campo eléctrico es constante. Mientras más separación hay entre las placas, mayor es la diferencia de potencial. A menor separación, menor diferencia de potencial. Y cuando no exista distancia, es decir, cuando una placa esté topada con la otra, la diferencia de potencial entre ellas va a ser cero. Obvio, es la misma placa. ¿Ya? La diferencia de potencial BA menos BB, que también se escribe BAB para abreviar un poco, ¿cierto? Es directamente proporcional a la distancia que hay entre las placas. Fíjate todas las maravillas que pudimos sacar sencillamente analizando esto. Rápidamente, para que vamos manteniendo esto en nuestra cabeza. Estoy considerando un par de placas paralelas. ¿Cuándo hacíamos eso? Recuérdenlo, que es cuando, por ejemplo, si yo tengo este librito acá, es las dos tapas del cuaderno. Al tener las dos tapas del cuaderno, ellas quedan totalmente paralelas. Si una yo la cargo positiva y otra yo la cargo negativa, genero el dibujito que hay acá. Una positiva, otra negativa. Y cuando analizamos campo eléctrico ya vimos que este campo era constante porque la fuerza que hay sobre la carga es constante. Haciendo ese análisis y determinando el trabajo mecánico, me di cuenta que el trabajo es F por D. Y como la diferencia de potencial en relación al trabajo con la carga, hice el reemplazo necesario, F por D sobre Q sub 0. Haciendo memoria del campo eléctrico, que era fuerza sobre carga, despejo la fuerza y reemplazo en lo que tenía. Y finalmente llego a que la diferencia de potencial entre dos placas planas paralelas o en un campo eléctrico uniforme es sencillamente E por D. Sencillamente, pero ese sencillamente le sacamos el máximo de provecho. Primera cosa, que tú gracias a esto tienes otra manera de encontrar campo eléctrico. Ya no sencillamente fuerza sobre carga. Ahora, si tuvieras diferencia potencial, puede ser la diferencia potencial sobre la distancia. BAB sobre D. O BA menos BB sobre la distancia. ¿Ya? Si escribo el campo eléctrico de esa manera, la unidad de medida va a quedar volt sobre metro. Ahí está. Y como ya sabemos nosotros que campo eléctrico también es fuerza sobre carga, podrían pensarse incluso que estas dos unidades de medida son sinónimas. Y úsenla, por favor, cuando ustedes necesiten una o cuando necesiten la otra, sencillamente úsala como sinónimo, reemplázala a gusto tuyo y a conveniencia tuya. No olvidar que la distancia que consideré siempre debe ser perpendicular a las placas. No de otra forma.
perpendicular a las placas. Si estas son las placas, la distancia perpendicular. ¿Ya? Y finalmente, si la diferencia de potencial es proporcional a la distancia que hay entre las placas, gráficamente puedo entender que mientras más distancia hay entre las placas, mayor es la diferencia de potencial y viceversa. Ahora, muchachos, si bien es cierto, el concepto diferencia de potencial es el que nos debe importar para nosotros entender el funcionamiento de nuestros dispositivos eléctricos, muchas veces se hace necesario conocer el valor del potencial en un punto. Muchas veces. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pensemos en nuestro enchufe. Todos tenemos un toma corriente en nuestras casas. Nuestro enchufe, que ya les dije delante, tenemos 220 volts de diferencia de potencial. ¿Dónde? Diferencia de potencial entre el hoyito, llamémoslo positivo, y el hoyito llamado negativo. Cuando veamos corriente eléctrica vamos a ver que eso está cambiando incluso, ¿ya? Pero vamos a llamarlo por ahora positivo y negativo. ¿Qué significa que hayan 220 volts ahí? Significa que cuando yo tome mi enchufe y me conecte ahí, mi enchufe va a encontrar una diferencia entre el más y el menos. Y esa diferencia es 220, que son 220 joules para mover la carga, eso ya lo sabemos. Pero la pregunta que les hago, si la diferencia es 220, ¿cuánto hay en el hoyito más? ¿Y cuánto voltaje habrá en el hoyito menos? Sé que la diferencia es 220, pero ¿y en cada uno cuánto hay? ¿Será que aquí hay 220 y en el otro hay 0? Porque la diferencia, ¿cuánto me da? 220. ¿O será que aquí hay 0 y allá hay 220? ¿O será que aquí hay 440 y aquí hay 220? Y así podemos seguir jugando con números, de tal forma que la diferencia sea 220. Entonces, ¿cómo saber a ciencia cierta qué voltaje hay en cada uno de los contactos, cada uno de los bornes, cada uno de los terminales, en este caso, en cada uno de los hoyitos del enchufe? Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos nuevamente a nuestras placas planas. Ahí está la plaquita A y ahí la B. Placa A, placa B. Más, menos. A cierta distancia. Perfecto. Yo sé que la diferencia de potencial entre A y B, BA menos BB, o BAB, que es lo mismo, corresponde al trabajo AB sobre, dijimos sobre la carga, y que habíamos derivado en que BAB sencillamente E por D. De ahí llegamos a lo de abajo, ¿verdad? La forma general y la forma característica para nuestro campo uniforme. Ok. Imagínate, yo te digo que en este caso la diferencia de potencial, por ejemplo, es 300 volts. 300 volts. Hay cierta separación, ok, hay cierto campo eléctrico, ok, pero yo te voy a decir que la diferencia de potencial son 300 volts. Como diferencia entre A y B. Pero ¿cuánto hay en A y cuánto hay en B? Bueno, muchachos, para eso nosotros vamos a utilizar un argumento especial. Vamos a hacer un truquillo para definir esta cuestión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de movimiento, de cinemática? ¿Ya? ¿De qué dependía el movimiento? ¿De qué es lo principal que hay que ver para hablar de movimiento? Sistema de referencia, ¿verdad? Según el sistema referencial, el otro se mueve o no se mueve. Si no se acuerdan de eso, váyanse a los links de cinemática y ahí recuerdan esa materia. Bueno, acá lo que yo voy a hacer es algo similar. Voy a considerar un sistema de referencia para la electricidad, pero que en este caso no se llama sistema de referencia, sino que lo vamos a llamar nivel de potencial. Vamos a definir un nivel de potencial, al cual a este nivel de potencial le asignamos un potencial cero. ¿Ya? Entonces, caso 1.
si mi nivel de potencial es la placa A? Porque yo estoy definiendo la placa A como nivel de potencial. Mi sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, si mi nivel de potencial es la placa A, ¿qué quiere decir esto? Que el potencial de la placa A es 0. Entonces, la diferencia de potencial B a B, que es BA menos BB, ¿cierto? Es 300 volts. Pero resulta que mi nivel de potencial A es 0. Por tanto, esto es 0. 0 menos BB te va a dar 300 volts. O sea que BB es menos 300 volts. Y de esa forma tenemos el potencial para la placa A, 0, escogido por mí, y obtengo el potencial para la placa B, menos 300 volts. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hubiera pasado si lo elijo al revés? Ya, pues, pensemos el caso 2. ¿Alcanza a verse acá? Sí. Caso 2. Mi potencial B va a ser mi nivel de potencial. O sea, la placa B es nivel de potencial. O sea, el potencial en B va a ser 0. Lo escogí yo, mi nivel de potencial. Por lo tanto, BAB, que es BA menos BB, me están diciendo que son 300 volts. Pero como BB es 0, como mi nivel de potencial es la placa B, me va a quedar que BA menos 0 es 300 volts. O sea que BA es 300 volts. Ahí está el otro caso. Mira qué simpático. O sea, si yo escojo mi placa A como mi nivel de potencial, sé que acá hay potencial 0 y acá hay menos 300 volts. Pero si escojo la placa B como potencial 0, aquí habrá 0 y acá hay 300 volts. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿A qué le creo? A los dos, porque da lo mismo. Porque a ti lo que te interesa es la diferencia de potencial. ¿Qué diferencia hay entre 0 y menos 300? 300 volts. ¿Qué diferencia hay entre 300 y 0? 300 volts, que es lo que nos interesa. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder, si es que queremos alguna vez determinar qué potencial existe en un punto, sencillamente define tu nivel de potencial. Y vuelvo al dibujo que hice delante. Si yo voy a tener acá mi enchufe y digo que aquí hay 220 volts, ¿dónde hay 220 volts? ¿En el hoyito A o en el hoyito B? La verdad que donde tú quieres definirlo. Si para ti A es 0, es porque en B hay 220 volts. Enchufa tu televisor, ¡paf! Funciona, porque la diferencia es 220. Si tú quieres definir B como 0 volts, acá va a haber 220 volts negativos. No da lo mismo. Toma tu televisor, enchufa, no te va a funcionar por la diferencia de potencial. La única diferencia que hay, muchachos, entre lo que hice con azul y lo hice con rojo, es que en un caso es negativo. Y en el otro caso es positivo. Bueno, ¿cómo entiendo eso? ¿O cómo me explico eso? ¿Qué quiere decir que BB sea 300 volts negativo? Sencillamente quiere decir que la placa B está 300 volts por debajo de la placa A. Tiene 300 volts bajo el nivel de referencia que yo estipulé. En cambio, en el otro caso, ¿qué quiere decir que BA sea 300 volts? Que la placa A está 300 volts por encima de la placa B. Sencillo, sistema referencial. Este está a 300 volts por debajo del voltaje de aquí, o este está 300 volts por sobre el voltaje de acá, que es lo mismo. Es lo mismo. Es una diferencia. Si tú ves a una montaña, miras hacia abajo desde la montaña, tú vas a decir, oh, que abajo está el río. Párate en el río abajo y dices, oh, qué grande es la montaña. La montaña no cambia, es la misma, depende de dónde la observas. Desde la placa A, tú vas a decir que la placa B está a 300 volts bajo ella. O, desde la placa B, vas a decir que A está a 300 volts sobre ella, que es lo mismo. Insisto, al fin de cuentas, lo que nos interesa a nosotros es la diferencia de potencial. Bien, ¿qué pasará ahora entonces, muchachos? Si yo quiero conocer la diferencia potencial cerca de una carga puntual, ¿ya?
hagamos nuestro acostumbrado dibujito. Si ahí está nuestra carga puntual, pensemos que ahí está el punto A, ahí está el punto B, ahí vamos a poner la carguita de prueba, etc. Y va a haber una fuerza que la va a empujar hacia la placa B. Eso lo tenemos ya, espero que archiconocido. ¿Ya? ¿Cómo determinamos acá la diferencia de potencial entre A y B? La forma general, trabajo AB sobre la carga que estoy moviendo. ¿Está? Ok. Pero se nos genera un tremendo problema. Ahora no es tan simple como en el caso de las placas planas, porque ahí el campo eléctrico era uniforme, porque ahí el campo eléctrico utilizaba una fuerza constante. ¿Cierto? Acá, a medida que tú te alejas de la carga generadora Q, a medida que te alejas, hay menos campo eléctrico y hay menos fuerza. Entonces la fuerza en A es distinta de la fuerza que hay en B y es distinta de todas las fuerzas que hay entre ellos. Por lo tanto, no puedo llegar y decir, el trabajo es fuerza por distancia, por coseno teta. No, eso no voy a poder hacerlo. Porque aquí requiero la fuerza. Y aquí hay muchas, finitamente infinitas fuerzas. ¿Ya? Entonces no puedo llegar y hacer ese trabajo matemático. ¿Ya? Que no está malo es trabajar con esto, porque esta es la forma general. Pero como la fuerza no es constante, ese trabajo no es constante. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer acá, al igual como lo hicimos en algún momento en campo eléctrico, es asumir que utilizando una matemática de un nivel un poquito mayor, podemos nosotros determinar para fuerzas variables, ¿cierto? Una suerte de promedio, ¿cierto? Y encontrar el valor del trabajo, ¿ya? Asumiendo eso, muchachos, recordemos que estas clases están hechas para niños de enseñanza media, ¿ya? En educación superior seguramente esto mediante límites y otros argumentos matemáticos van a poder demostrarlo. Por ahora asumamos entonces, muchachos, que cuando se trabajó esto para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo que es variable, se logró establecer, y fíjate qué bonito, se logró establecer que el potencial en un punto P cualquiera a una distancia R de la carga generadora venía dado por, mira, K sub 0 por Q partido en K por R, que es la distancia a la carga generadora. Mira lo parecido que es con el trabajo que hicimos con campo eléctrico. ¿Te acuerdas? Campo eléctrico era K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado. Ahora, el potencial en un punto P cualquiera es K sub 0 por Q partido en K por R. No tiene el exponente cuadrado. Cuidado. ¿Ya? K sub 0 sigue siendo la misma constante, 9 por 10 elevado a 9. K sigue siendo la misma constante, que es la constante dieléctrica, la del medio material. Q, y ojo acá, Q es la carga generadora. Y R es la distancia del punto P, cualquiera, digamos que está ahí, la distancia del punto P a la carga generadora. Dos cositas. La primera, depende de Q. Si Q es positivo, el potencial va a ser positivo. Si la carga fuese negativa, ese valor es negativo y todo esto me queda negativo, el potencial eléctrico va a ser negativo. Y aquí sí existe el potencial eléctrico negativo. No en el caso de los vectores, que cuando es negativo es porque va en sentido contrario. Esto, muchachos, potencial eléctrico es un concepto escalar. Es un concepto que depende del trabajo, que es escalar, y depende de la carga, que es escalar. Por lo tanto, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, es un concepto escalar. Al fin dirán algunos, porque todos eran vectores. Campo eléctrico era vectorial, fuerza era vectorial. Y por eso tenía una dirección y un sentido. Acá, en el caso de diferencias de potenciales, es un concepto escalar. No hay que decir hacia dónde, porque no tiene eso. Es solamente una magnitud. Pero el cuidado que sí debes tener es que al ser una magnitud, si la carga que lo genera es positivo, el potencial es positivo. Por ejemplo, 300 voltios.
Si quien lo genera es una carga negativa, el potencial va a ser negativo, por ejemplo, menos 300 volts. Y aquí el signo es importante. ¿Estamos? Entonces, dos cositas. Depende el potencial eléctrico de la carga generadora y de la distancia, ¿cierto? Y ojo con el signo. Es un concepto escalar, el signo aquí importa. ¿Ya? Correcto. Pero hay algo extraño, no sé si lo están viendo. Yo quería encontrar la diferencia de potencial. Y aquí estoy obteniendo, o se obtuvo, el potencial en un punto. Es decir, si yo quisiera encontrar la diferencia entre A y B, que era lo primero que intenté hacer, oye, ahora lo que me están entregando, lo que tengo, ¿cierto?, es la forma de determinar el potencial en un punto cualquiera, que depende de la carga que lo genera y de la distancia a ese punto. Por lo tanto, si yo quisiera hacer lo que primitivamente quise hacer, que era BA menos BB, diferencia de potencial entre los dos puntos, fácil, facilísimo. Tengo que saber a qué distancia está A qué distancia está B y hacer la diferencia. Es decir, BA menos BB va a ser K sub 0 por la carga que lo genera sobre K por la distancia de la carga A al punto, es decir, RA menos K sub 0 por la carga generadora sobre K por la distancia del punto B a la carga, RB. Sencillamente eso. ¿Ya? Como sabemos encontrar el potencial en un punto, podemos encontrar nuestra querida diferencia de potencial. Hacemos la diferencia entre dos puntos conociendo sus distancias. Seguramente cuando se hizo esto, que es con esta matemática avanzada que te cuento yo, se consideró un segundo punto. Porque se quiso hacer diferencia de potenciales. Pero ese segundo punto seguramente se consideró en el infinito. En el infinito el potencial cero, nivel de potencial cero. Y de esa forma se llegó a establecer esto. Interesante para que más adelante lo investiguen si ustedes quieren. ¿Ya? Por lo pronto no tiene sentido ahondar más en eso. Importante, potencial en un punto depende de la carga generadora y de la distancia a la que estoy de ella. Para el potencial. Si quieres diferencia de potencial, debes considerar dos puntos con las dos distancias y hacer las diferencias. Espero que eso se entienda. ¿Y si fueran varias cargas, muchachos? El potencial eléctrico cerca de una carga puntual sabemos que depende de la carga y de la distancia. K sub 0 por Q partido en K sobre R. Pero ¿qué pasa si tengo acá una carga Q1? Si tengo acá una carga puntual Q2, digamos que esa es negativa. Tengo acá una carga Q3, 1 y 3 positivas, 2 negativas. Y en este punto P tú quieres determinar tu potencial eléctrico. Simple. Consideramos esta distancia, que va a ser una distancia R1. Consideramos esta distancia, que va a ser una distancia R2. Consideramos esa distancia, llamémosla distancia R3. Y para encontrar el potencial en el punto P, sencillamente tenemos que considerar el potencial en el punto 1 de la carga 1, el potencial de la carga 2 y el potencial de la carga 3. Y es una suma algebraica porque, insisto, los potenciales son escalares. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el potencial producto de la carga 1? Sería sencillamente K sub 0 por la carga 1 sobre K por la distancia 1. Carga positiva, positiva, perfecto. Potencial 2, K sub 0 por Q2 sobre K por R2. Fíjate que no están al cuadrado. Aquí a veces uno queda con la inercia y le pone el cuadrado. Cuidado, atención ahí. Y la carga 2 es negativa. Por lo tanto, esta suma al fin de cuentas es una resta. ¿Por qué esa carga es negativa? Estamos sumando y restando algebraicamente. La carga 3, K sub 0 por Q3 sobre K por R3. Como la carga es positiva, ese pasó a ser positivo. Es decir, muchachos, calculen el potencial de cada una de las cargas y la suman algebraicamente. La suman algebraicamente. Pero si hay alguna negativa, esa suma se transforma en resta. Ya eso ustedes lo saben. Eso en el caso de varias cargas puntuales. Chicos,
Tenemos la forma general de diferencia potencial. Sabemos considerar el potencial en un punto. Tenemos el potencial y diferencia potencial en campos uniformes. Tenemos el potencial cerca de una carga puntual. Tenemos el potencial y la diferencia de potencial si hay varias cargas. Yo echo de menos algo, no sé ustedes. ¿Qué pasará cerca de una esfera cargada? Bueno, el caso de una esfera cargada, muchachos, es bastante similar a lo que hicimos también en campo eléctrico. Ahí está mi esferita. Recuerda que esta esfera, también lo dijimos en campo eléctrico, puede ser maciza o puede ser hueca, da lo mismo, ¿ya? Siempre se va a producir, al cargarla, esta suerte de equilibrio electrostático, donde las cargas se van hacia la superficie y quedan inmóviles, porque la sumatoria de fuerzas dentro de la esfera, la sumatoria de la fuerza entre las cargas que están en la esfera es cero. ¿Se acuerdan de eso? Y el campo eléctrico también era cero adentro. ¿Ya? Entonces, si esta es la esfera cargada, una carga Q, en ese punto P, ¿podría obtener el potencial eléctrico? Obvio, sí, ya lo aprendimos. El potencial eléctrico es K sub 0 por Q partido en K por R. ¿Cuál es la diferencia en una esfera? La diferencia con la esfera es que ahora aquí hay un radio. Entonces, ese R, al fin de cuentas, es la distancia del punto a la superficie de la esfera más el radio. ¿Por qué? Porque en la esfera, recuerden que nosotros considerábamos toda la carga en el centro de la esfera. Si bien es cierto, la carga está en la superficie, para efectos prácticos, para efectos del trabajo, había que considerar toda esa carga como que estuviera centralizada. Por lo tanto, toda esta carga es como si estuviera en el centro. Luego, ¿qué distancia hay desde el centro al punto P? La distancia D más el propio radio. Por lo tanto, esta sería la forma de determinar el potencial eléctrico en ese punto P, con la salvedad que R es el radio más la distancia, que también lo hicimos en campo eléctrico, si ustedes ya lo conocen. La pregunta ahora es la siguiente. Si yo empiezo a acercarme a ese punto P' o a ese punto P2', o justo en la superficie a un punto C cualquiera en la superficie, ¿qué pasa con el potencial? Obvio, lo que tú estás diciendo. También se empieza a aminorar, porque voy, ¿cierto?, aumentando, voy disminuyendo la distancia, empieza a disminuir la distancia, por tanto el potencial empieza a aumentar, se hace más chica la distancia. En este caso, el potencial en P' va a ser K sub 0 por Q partido en K por R', que es esta distancia. Como R' es menor que R, el potencial es mayor. ¿Te fijas? Y si me acerco más, ¿qué potencial hay acá? El potencial en el punto P2'. K sub 0 por Q partido en K por R2'. Donde la distancia siempre es al centro. Acuérdense de eso. En caso de esferas, la distancia siempre se considera al centro. ¿Qué pasa en el punto C, muchachos? En el punto C, el potencial eléctrico en C sencillamente va a ser K sub 0 por Q partido en K por... Y aquí ya no tengo distancia D, porque ya llegué a la superficie. La distancia que tengo solamente es del radio, R. Ahí hay una diferencia. Aquí deja de tener valor la D, porque te acercaste tanto que estás sobre la superficie. Tu distancia sencillamente es el radio. ¿Cierto? Y más lindo aún, ¿qué pasa dentro de la esfera? ¿Qué pasa dentro de la esfera? Por ejemplo, ¿qué pasa en el punto A? ¿Qué pasa en el punto B, que están dentro de la esfera? ¿Habrá potencial eléctrico? Y fíjate que uno tiende a pensar al tiro, no. No hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te acuerdas del campo eléctrico en donde no había campo eléctrico nulo. Pero cuidado acá, fíjate. Yo no sé lo que pasa con el potencial dentro de la esfera, pero voy a tratar de determinar la diferencia de potencial entre A y B, por ejemplo. ¿Cómo determino la diferencia de potencial? Trabajo AB sobre carga. Es decir, si pongo una carga en el punto A y quiero que se mueva hasta el punto B, ¿qué diferencia potencial habrá entre A y B? Ah, depende del trabajo.
Depende del trabajo. Y el trabajo era F por D partido en Q, ¿te acuerdas? Y aquí es donde tenemos que estar atentos. Porque si el trabajo depende de la fuerza, y esta esfera está cargada electrostáticamente, y dijimos que estaba en equilibrio electrostático, ¿cuánto era la suma de las fuerzas internas dentro de la esfera? 0. Dentro de la esfera no hay fuerzas, por eso no hay campo eléctrico dentro de la esfera. Y si no hay fuerza, malamente va a haber trabajo. Por tanto, dentro de la esfera, para mover una carga entre el punto A y B, el trabajo que se hace en ello es 0. Y si no hay trabajo para moverla de A a B, quiere decir que la diferencia de potencial AB es 0. ¿Qué significa la diferencia de potencial AB? BA menos BB es 0. Mira, ¿y qué significa esto? Que BA es igual a BB. No tengo idea cuál será el valor, pero sé que son iguales. El potencial que hay en A es igual al potencial que hay en B, porque la diferencia de potencial dentro de la esfera es 0. Todo eso porque el campo eléctrico y la fuerza eran 0. Ok. Voy a borrar un poquito, porque esto necesita espacio. Acabo de ver la diferencia de potencial entre A y B. Si yo pusiera otro punto acá adentro, por ejemplo, un D, y quiero saber cuál es la diferencia potencial entre A y D, va a pasar exactamente lo mismo. La diferencia potencial entre A y D va a ser el trabajo AD sobre la carga. Pero el trabajo, como están los dos puntos dentro de la esfera, el trabajo es 0. Y si el trabajo es 0, la diferencia de potencial entre A y D va a ser 0. BA menos BD, 0. O sea, BA es igual a BD. Mira, BA es igual a BB. El potencial que hay en A es igual al potencial que hay en B. Y ahora, más encima, estoy sabiendo que el potencial que hay en A es igual al potencial que hay en D. O sea, en esos tres puntos internos hay el mismo potencial. No sé cuánto, pero el mismo. Y obviamente, si siguiera poniendo puntos para mover la carga dentro de la esfera, va a seguir siendo lo mismo. En todos los puntos interiores hay el mismo potencial. No sé cuánto, pero el mismo. ¿Quieren saber cuánto? ¿Qué pasa, muchachos, si queremos saber la diferencia potencial entre A y C? Recuerda que C lo puse en la superficie. La diferencia potencial entre A y C va a ser el trabajo AC sobre la carga. Pero para mover una carga de A a C, aunque C esté en la superficie, el movimiento se hace dentro de ella. Tomo la carguita de A y la llevo a C, pero me estoy moviendo dentro de la esfera igual. Es decir, el trabajo sigue siendo 0, porque estoy dentro de la esfera. Por tanto, esto sigue siendo 0. BAC es 0, o sea que BA menos BC es 0, o sea que BA es igual a BC. El potencial en A es igual al potencial en B, es igual al potencial en D, es igual al potencial en cualquier punto dentro de ella y además es igual al potencial que hay en C. Y aquí solucionamos el problema, porque el potencial en C sí que lo puedo calcular. Ahí está. Es decir, el potencial en A es igual al potencial en C y sería igual a K sub 0 por Q partido en K por el radio. Dicho de otra forma, dentro de una esfera existe potencial eléctrico, siempre es el mismo y es el mismo que tiene en la superficie. Si tú calculas el potencial eléctrico en la superficie, ya tienes dentro de la esfera el potencial eléctrico, es el mismo. A diferencia de campo eléctrico, que dentro era 0. Cuidado ahí. Muchachos, quiero terminar este tema ya, esto es lo último que nos queda, comparando qué pasaba con el campo eléctrico, comparándolo con qué pasa ahora con el potencial eléctrico dentro, fuera y en la superficie de una esfera. Acordémonos del campo eléctrico. Si yo tenía una esferita cargada, obviamente, concentrábamos la carga
asumíamos que la carga estaba en el centro, ¿verdad? Considerábamos eso y queríamos determinar el campo eléctrico en un punto cualquiera P. ¿Se acuerdan? Y lo logramos hacer y lo graficamos. Gráficamente, yo me recuerdo haber hecho ese gráfico debajo de la esfera para que ustedes pudieran comparar bien, ¿cierto? Campo eléctrico en función de la distancia R. Recuerden que el campo eléctrico era K sub 0 por Q partido en K por R al cuadrado, donde R era D más R. Eso lo tenemos bien. Si no se acuerdan, vayan al link, por favor, correspondiente. Y cuando graficamos esto, vimos que esta parte era el radio. Por tanto, si tiramos esto hacia abajo, ahí vamos a poner el radio. Y aquí correspondería el centro de la esfera, ¿verdad? Ahí, radio y centro de la esfera. A medida que te alejas, disminuí el campo eléctrico, pero disminuí en forma cuadrática, ¿cierto? Y al hacer eso, vimos que desde el radio empezaba a disminuir. En la superficie, en el radio tenía el máximo campo eléctrico posible. Ahí. Ese es el máximo valor. Y de ahí, asintóticamente, hacia allá. ¿Y qué pasaba en la superficie? En la superficie el campo eléctrico era K sub 0 por Q partido en K por el radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué pasaba dentro de la esfera? Dentro de la esfera el campo eléctrico era 0. Y lo graficamos aquí. Que se note ahí la curva sobre el eje. Campo eléctrico 0. Y luego, en la superficie, ¿cierto? Cuando la distancia es justamente el radio, tengo campo eléctrico máximo. Y de ahí empieza asintóticamente a disminuir. Eso está, eso lo conocían ustedes. Solamente lo dibujo ahora para compararlo con qué pasa con nuestro potencial. En el caso del potencial, voy a hacer nuestra esferita, nuevamente con la carga concentrada, la consideramos concentrada, y nuestro punto P. Y esa parte es el radio R, ¿verdad? Entonces, si yo graficase esto ahora, lo voy a hacer de la misma manera, ahí. ¿Ya? Media chueca me quedó, pero se entiende. Pero ahora va a ser el potencial en función de R. Acá en el campo eléctrico en función de R. Bueno, en este caso, ahí está nuestro radio, que lo dibujo aquí en el eje R. El centro de la esfera está justo en el centro del gráfico. Y como el potencial eléctrico lo calculo K sub 0 por Q partido en K sobre R, deja de ser cuadrático. Acá era cuadrático, acá ya no lo es, ¿verdad? Por tanto, ¿qué significa eso? Significa sencillamente que es menos curvo, es más estiradito, no recto, pero es más estiradito. Por tanto, en la superficie va a seguir habiendo un máximo valor que va a ser igual a K sub 0 por Q partido en K por el radio R, y de aquí empieza a disminuir. Asintóticamente también, fíjate que es menos curvo que ese. Mientras más exponente le pones al R, este en el denominador, más curvo se hace. Mientras menos exponente es menos curvo. ¿Ya? Ahí sería hacia afuera, va disminuyendo según esa relación. En la superficie, el máximo valor de potencial, de aquí está la diferencia. Y dentro de la esfera, lo acabamos de ver, dentro de la esfera, todos los puntos tienen el mismo potencial y son iguales al de la superficie. Por tanto, esta curva que está sobre el eje, aquí ya no va, y tendríamos que dibujarla sobre el eje X, porque tiene el mismo valor que si estuviera en la superficie. ¿Te fijas? Antes el campo eléctrico era 0. Ahora el potencial eléctrico ya no es 0, sino que es el mismo valor que tiene en la superficie. Y de ahí, asintóticamente, esto baja sin el exponente al cuadrado. Fíjate la diferencia que hay. Campo eléctrico dentro, en la superficie y fuera de una esfera. Potencial eléctrico dentro, en la superficie y fuera de una esfera. Eso es, muchachos, potencial eléctrico. Campo uniforme, en cargas puntuales, entre varias cargas, en esfera, etc. Vimos todo lo que significa potencial eléctrico y recuerden que lo que nos interesa siempre a nosotros es la diferencia de potencial.
Por tanto, si sabes calcular el potencial en un punto, calcúlalo en otro, lo restas, porque son escalares, ¿cierto? Y al restarlo tienes la diferencia de potencial, que al fin de cuentas es con lo cual nuestros objetos electrónicos, ¿cierto?, funcionan. Muchachos, ha sido un gusto verlo. A estudiar ahora. Chao, que estén muy bien.